Siempre he escuchado que no se debe invertir con emoción, que la emoción es peligrosa, que nubla el juicio, que lleva a malas decisiones. Y aquí quiero hablarte desde mi experiencia personal. Con el tiempo he aprendido algo diferente. La emoción es fundamental. La emoción es esa chispa inicial, es la que te hace ver lo que otros no ven, es la que te dice: este lote puede funcionar, este diseño puede ser un éxito, aquí hay oportunidad. Sin emoción no hay visión, no hay creatividad, sin visión no hay proyectos. Aquí en este canal hablamos de inversión, construcción y mentalidad desde una perspectiva real. Hoy quiero explicarte desde mi experiencia personal por qué la emoción cumple un papel clave en la toma de decisiones. Pero no es el único ingrediente, porque la emoción inicia, pero el sistema evalúa. Y necesitamos ambos. Cuando tengo un proyecto frente a mí, un lote para nueva construcción, por ejemplo, lo primero que aparece es esa visión, es el inicio. Me imagino la casa terminada, pienso en el mercado, visualizo la venta, visualizo cuál va a ser el resultado. Esa es la emoción, es la parte inicial y no quiero apagarla, pero tampoco quiero que ella tome la decisión final. Por eso necesito un sistema, pero tampoco quiero un sistema que sea rígido. No una regla que me controle, sino una herramienta que obligue a evaluar lo que estoy visualizando. Ahora te pongo un ejemplo bien sencillo. Imaginamos que encontramos un lote, está bien ubicado, está en zona de crecimiento, es una zona de oportunidad, hay nueva construcción alrededor, tiene muy buenas escuelas. ¿Qué te dice la emoción? Aquí hay una gran oportunidad, esto puede funcionar. Ahora comenzamos a analizar el proyecto y lo pasamos por los filtros de un buen sistema. ¿Qué analizamos primero? Ese margen de seguridad real. Hacemos los números, ¿cuánto nos cuesta ese lote? ¿Cuál es el costo de construcción en esta zona? Los permisos e impuestos del condado. Intereses, si vamos a necesitar un préstamo para apalancarnos en la construcción. El tiempo estimado del proyecto. Y luego estresamos el escenario con preguntas. ¿Y si la venta tarda 3 meses más? ¿Y si los costos suben un poco? ¿Y si el precio final tiene que ajustarse? Si después de eso el margen sigue siendo saludable, el proyecto es resistente. Lo pasamos por un segundo filtro. La absorción real. Revisamos comparables. ¿Cuántas casas se han vendido? ¿En cuánto tiempo? ¿Y a qué precio por pie cuadrado? Porque una casa bonita no se vende sola. El mercado va a validar su precio. El mercado no negocia con tu entusiasmo. Ahora un tercer filtro. Plan de salida, muy importante. Si el mercado de ventas se detiene, esa propiedad puede rentarse y cubrir sus costos. Si la respuesta es sí, la presión emocional puede bajar, porque ya no depende del momento perfecto, tienes más flexibilidad y la flexibilidad es poder. Estos son algunos de los filtros que genera un buen sistema. Ahora aquí viene lo importante. Puede pasar que uno de esos filtros no esté alineado, que no esté perfecto. Tal vez el margen es un poco más ajustado de lo ideal, de lo que estabas esperando. Tal vez la absorción del mercado no es la esperada, sino es algo estable. Y si aún así decides avanzar, esto no está mal. Siempre que sea una decisión consciente, que entiendas el riesgo, que no estés ignorando los datos, que no estés actuando solo porque te gusta. El sistema no decide por ti, te ayuda a decidir mejor. Te obliga a pensar, te obliga a medir, te obliga a justificar tu entusiasmo. Y si aún así te equivocas, no fue una reacción, fue una decisión evaluada. Y eso cambia completamente tu proceso de aprendizaje. Y de nuevo, la emoción te ayuda a ver esa oportunidad inicial. El sistema te va a ayudar a medirla. Y aquí lo más importante al final no es ni la emoción ni el sistema, es tu criterio. Es tu criterio el que decide lo que estás construyendo y tu criterio es lo que finalmente construye ese patrimonio que quieres construir, el proyecto que quieres construir. Invertir inteligente no es evadir tus emociones, es volverte claro, es entender tus números, tus límites, tus riesgos, porque el mercado va a cambiar, las emociones cambian todos los días, las condiciones cambian, los mercados son volátiles, pero cuando tienes filtros definidos, tus decisiones se vuelven consistentes. Y final de todo, la consistencia en el tiempo es lo que realmente va a generar tus resultados. Ahora te comparto otro ejemplo. Imaginas que encuentras una propiedad que te encanta. La zona tiene demanda de renta,
Las propiedades similares se están rentando a un buen ritmo, se están ocupando rápido y la renta proyectada cubre todos los gastos con un buen margen. Esto te emociona, es esa iniciación al proyecto. Ahora, antes de decidir, pasas todo por un sistema, revisas cuál es el costo total real, el escenario conservador de una renta, reservas para mantenimiento, los impuestos proyectados, cuál es ese margen de seguridad. Y si el sistema te dice no cumple completamente con tus criterios, aquí es donde muchas personas se dividen. Algunos compran igual sin analizar absolutamente nada más. Otros descartan automáticamente porque el sistema les dijo que no. Pero aquí hay algo importante. El sistema no está para reemplazar tu criterio, está para elevarlo. El sistema no es una orden, es una herramienta, Hay momentos en los que después de revisar todo con claridad decides avanzar. No porque ignoraste el sistema, sino porque lo usaste, lo analizaste, entendiste tus riesgos, aceptaste conscientemente la desviación que te arrojó el sistema. Eso no es actuar por impulso, es asumir una decisión después de haber medido todo. Y si el resultado no es perfecto, no fue suerte ni reacción, fue responsabilidad. Si hay algo que quiero que te lleves de este video es esto: no apagues tu emoción, úsala. Es primordial para darle comienzo a tus proyectos, pero no la dejes manejar sola. Visualiza, sueña, proyecta, pero luego mide y toma una decisión. Porque cuando emoción y un buen sistema trabajan juntos, ya dejas de reaccionar al mercado y empiezas a construir con una intención, con criterio propio. Y eso hace una diferencia enorme. Si este contenido te gustó, acompáñanos en los próximos videos. Aquí hablamos de construcción real, inversión y mentalidad. Nos vemos en el próximo.